En la quietud de este momento, te invitamos a silenciar el ruido exterior y a escuchar el anhelo profundo de tu alma. ¿Alguna vez te has sentido a la deriva en el océano de la vida, cuestionando si tu existencia tiene un propósito mayor, un diseño divino que aún no has descubierto? Esa sensación de ser una pieza suelta en un rompecabezas cósmico no es una señal de debilidad, sino una llamada sagrada, una invitación del Creador para que busques la respuesta no en el mundo, sino en el lugar donde Él la escribió por primera vez, en lo más íntimo de tu ser. Esta jornada que iniciamos juntos no busca ofrecer respuestas superficiales, sino abrir un camino hacia una revelación personal y profunda, una que tiene el poder de transformar tu manera de verte a ti mismo y de caminar por el mundo. Hoy te extendemos una llave, una herramienta espiritual de inmenso poder para desvelar el misterio de tu propósito. El Salmo 139. Este no es un simple poema antiguo, sino un portal divino, un mapa del alma que te guiará a través de un viaje de alineación espiritual de 18 días. Cada día será un paso deliberado para desaprender las mentiras del mundo sobre tu valor y recordar la verdad eterna de quién eres en Dios. Prepárate para embarcarte en una peregrinación que no te llevará a un lugar lejano, sino al centro mismo de tu corazón, donde el plan original de Dios para tu vida espera pacientemente a ser redescubierto y vivido en plenitud. Este es el comienzo de tu regreso a casa, a la verdad de que fuiste creado de un modo asombroso y maravilloso. Ahora, te invitamos a aquietar tu espíritu y a recibir estas palabras no como un texto antiguo, sino como una carta de amor escrita por el Creador directamente a tu corazón. Este es el Salmo 139, el mapa divino que usaremos en nuestra jornada. Permite que cada palabra resuene en las cámaras más profundas de tu ser, que lave las dudas y despierte la verdad de tu origen y destino. Respira hondo y abre tu alma para recibir la plenitud de esta revelación, el Salmo completo que será nuestra guía, nuestra luz y nuestra ancla en los próximos 18 días. Comienza el salmista con una declaración de intimidad sobrecogedora, reconociendo la omnisciencia de un Dios que no es distante, sino personal. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi caminar y mi acostarme has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Estas primeras palabras son el fundamento de nuestra paz. Ser conocido de esta manera no es una invasión, sino una liberación. Significa que no tienes que esforzarte por ser visto. No tienes que luchar por ser entendido. Ante el Creador del universo, ya eres plenamente visible y profundamente comprendido. Cada pensamiento que has creído oculto, cada anhelo silencioso, cada paso que has dado, ha sido observado no con juicio, sino con el interés de un Padre amoroso que atesora cada detalle de tu existencia. Esta verdad desarma la soledad y nos envuelve en una seguridad inquebrantable. El salmista continúa explorando la imposibilidad de escapar de esta presencia amorosa, describiendo la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esta verdad nos enseña que no hay abismo tan profundo, ni oscuridad tan densa, que pueda separarnos del alcance de Dios. En tus momentos más altos de alegría o en tus valles más oscuros de desesperación, Él está allí. Su mano no solo te encuentra, sino que te guía y te sostiene. La oscuridad que el mundo teme, para Dios es tan clara como el día. Por lo tanto, ningún error, ninguna vergüenza, ningún secreto puede esconderte de su gracia. Su presencia es un faro constante, una promesa de que nunca, jamás, caminarás solo.
Ahora el Salmo se adentra en el misterio de nuestra creación, la verdad que sana nuestra autoimagen y revela nuestro valor intrínseco. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta es la declaración de tu propósito original. No eres un accidente cósmico, ni un producto del azar. Eres una obra de arte divina, diseñada con una intención meticulosa. Antes de que tomaras tu primer aliento, los ojos de Dios ya te veían. Cada día de tu vida fue escrito en su libro, antes de que existiera el primero de ellos. Esta verdad anula toda mentira de insignificancia. Fuiste planeado, deseado y creado con un amor y una sabiduría que sobrepasan todo entendimiento. Eres asombroso y maravilloso, porque aquel que te hizo lo es. El Salmo concluye con una respuesta de adoración y una súplica por dirección, el clamor que guiará nuestros últimos días de esta jornada. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Y ahora, el salmista se alinea con el corazón de Dios, para finalmente entregar su propio corazón a un escrutinio divino que purifica y guía. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para comprender la inmensa potencia espiritual del Salmo 139, debemos viajar en el tiempo y situarnos en el corazón de su autor, el rey David. No hablamos de un teólogo en una torre de marfil, sino de un hombre forjado en la crudeza de la vida. Fue pastor en la soledad del campo, donde aprendió a conocer el cielo y a escuchar la voz de Dios en el silencio. Fue un guerrero que enfrentó gigantes físicos y enemigos políticos, un rey que conoció el peso de una corona y el éxtasis de la victoria, pero también un hombre que se hundió en la oscuridad de sus propios errores y traiciones. Este salmo no nace de una teoría abstracta, sino de la experiencia vivida de un alma que buscó a Dios en la luz y en la sombra, en la cima de la montaña y en el valle más profundo. El contexto histórico de David está marcado por la persecución y la angustia. Desde su juventud, fue perseguido sin tregua por el rey Saúl, obligado a vivir como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos. Incluso en su reinado enfrentó la rebelión de su propio hijo, Absalón, una herida que desgarraría el corazón de cualquier padre. Es en este crisol de sufrimiento y peligro donde David forja una intimidad inquebrantable con Dios. El Salmo 139 no es, por tanto, un canto de paz nacido en tiempos de calma, sino una declaración de fe radical, nacida en medio de la tormenta. Es el testimonio de un hombre que descubrió que, incluso cuando todo el mundo estaba en su contra, había una presencia que nunca lo abandonaba, un conocimiento que lo abarcaba todo y un amor que lo sostenía. La estructura misma del Salmo es un mapa del viaje espiritual que estamos a punto de emprender. Comienza con la revelación de la omnisciencia de Dios, la verdad de que somos conocidos íntimamente. Luego se expande hacia su omnipresencia, la certeza de que nunca estamos solos, sin importar a dónde vayamos. Desde ahí, nos sumerge en el milagro de su omnipotencia creativa, recordándonos que fuimos diseñados con un propósito divino desde antes de nacer. Finalmente, culmina en un acto de entrega total, una invitación a que ese mismo Dios nos examine y nos guíe. Este no es un orden casual, es una progresión divina diseñada para llevarnos de la inseguridad a la confianza, de la sensación de insignificancia a la revelación de nuestro valor y de la confusión a una dirección clara. El poder transformador de este salmo no reside en la belleza de sus palabras, sino en su capacidad para demoler las mentiras fundamentales que el mundo construye sobre nuestra identidad. Vivimos en una cultura que nos define por lo que hacemos, lo que tenemos o lo que otros piensan de nosotros. Nuestro valor fluctúa con nuestros éxitos y fracasos. El Salmo 139 dinamita esta frágil estructura
y reconstruye nuestra identidad sobre un fundamento eterno. No somos valiosos por lo que logramos, sino por quien nos creó. Esta verdad nos libera de la agotadora carrera por la aprobación humana y nos ancla en la seguridad inmutable del amor del Creador. Es un manifiesto de liberación espiritual. Esta jornada de 18 días se convierte entonces en un proceso deliberado para revertir lo que podríamos llamar una amnesia espiritual. El ruido constante del mundo, sus exigencias y sus críticas nos hacen olvidar nuestro origen divino. Empezamos a creer que somos un accidente, un producto del azar definidos por nuestras heridas y limitaciones. El Salmo 139 es el antídoto. Cada día que meditamos en sus verdades es como una gota de agua divina que cae sobre la tierra seca de nuestra alma, despertando la memoria de quienes fuimos creados para ser. Es el eco de la voz del Padre llamándonos de vuelta a casa, a nuestra verdadera identidad como sus obras maestras. La elección de un período de 18 días no es un capricho ni una superstición, sino que está profundamente arraigada en un principio bíblico y espiritual. En la lengua hebrea, cada letra tiene un valor numérico, y el número 18 corresponde a la palabra Shai, que significa vida. Por lo tanto, este viaje de 18 días es una inmersión profética en la vida que Dios diseñó para ti. No se trata de cumplir un ritual, sino de participar en un proceso de resurrección espiritual. Cada día es un paso para despojarnos de la existencia vacía y sin propósito, y para revestirnos de la vida abundante y significativa que fluye directamente del corazón del Creador. Este salmo funciona como una tecnología divina, un portal espiritual que alinea nuestra conciencia con la mente de Cristo. Imagina una radio que solo emite estática porque no está sintonizada en la frecuencia correcta. La música, la transmisión ya está en el aire, pero no puedes percibirla. De manera similar, la verdad de Dios sobre tu propósito, su guía y su amor están constantemente siendo emitidos hacia ti. Estos 18 días de oración y meditación son el acto de girar lentamente el dial de tu espíritu. Cada día, con cada versículo, te acercas más a la frecuencia divina, hasta que la estática de la duda, el miedo y la confusión se desvanece, y la melodía clara del propósito de Dios se vuelve audible en tu alma. Así, armados con este entendimiento, nos preparamos para comenzar. Ya no abordamos este salmo como un simple texto antiguo, sino como una herramienta viva y poderosa, una llave maestra entregada por el propio Creador. Hemos comprendido su origen en un corazón probado, su significado en medio de la adversidad y su poder para redefinir nuestra existencia. Ahora estamos listos no solo para leer las palabras, sino para permitir que las palabras nos rehagan desde adentro. La base ha sido establecida. La fe ha sido anclada en el conocimiento. El viaje hacia la revelación de tu propósito divino está a punto de comenzar en su primera y más crucial etapa. Para embarcarnos verdaderamente en este viaje de 18 días, debemos comprender que no estamos siguiendo un simple plan de lectura devocional. Estamos activando una llave espiritual oculta, un principio divino que yace encriptado dentro de la estructura misma de esta jornada. El poder del Salmo 139 no reside únicamente en la belleza de sus versos, sino en la mecánica celestial que pone en marcha cuando nos sumergimos en él con un corazón intencional. Es como descubrir que una antigua llave no solo abre una puerta, sino que al girarla realinea toda la estructura del edificio. De manera similar, este proceso está diseñado para realinear nuestra alma con el plano original de Dios. El núcleo de este principio es su capacidad para curar lo que podríamos llamar una amnesia espiritual. Desde el momento en que nacemos, el mundo comienza a susurrarnos mentiras sobre nuestra identidad. Nos dice que nuestro valor se mide por nuestros logros, nuestra apariencia, la aprobación de los demás o nuestras posesiones. Lentamente, estas voces ahogan la verdad original grabada en nuestra alma y empezamos a olvidar quiénes somos realmente. Creemos que somos el resultado del azar, un conjunto de fallos y debilidades. El Salmo 139 actúa como un antídoto divino, un recordatorio celestial que penetra el ruido y nos hace recordar la verdad fundamental. No somos un accidente, sino un diseño deliberado,
una obra de arte intencionada del Creador. Aquí es donde la elección de un período de 18 días revela su profundo significado. Este número no es una cifra aleatoria, ni un capricho supersticioso. En la sabiduría de Dios nada es casual. El número 18 está impregnado de un simbolismo sagrado que define la esencia misma de nuestro viaje. Es un número que en la tradición hebrea, la lengua original de este salmo, resuena con una promesa de la más alta magnitud, una promesa que se convierte en el motor de nuestra transformación durante estas casi 3 semanas de inmersión espiritual. El secreto reside en el valor numérico de las letras hebreas. El número 18 se corresponde con la palabra hebrea Hay, que se pronuncia con un sonido gutural al principio y se traduce como vida. Por lo tanto, este viaje de 18 días es una inmersión profética y deliberada en la vida que Dios planeó para ti. No se trata simplemente de leer sobre la vida o de pedir más vida. Se trata de un proceso activo de alineación con el soplo de vida original que Dios infundió en ti en el momento de tu creación. Cada día es un paso consciente para despojarse de la existencia sin rumbo y revestirse de la vida abundante y con propósito que emana del corazón del Padre. Esta vida, la vida Yai, no se refiere meramente a la existencia biológica, al simple hecho de respirar y funcionar. Es una palabra que encapsula vitalidad, plenitud, propósito y la misma esencia del Espíritu de Dios fluyendo a través de nosotros. Al dedicar 18 días a este salmo, estamos declarando proféticamente sobre nuestra propia alma que rechazamos una vida de mera supervivencia y reclamamos la herencia de una vida vibrante, significativa y eternamente conectada con su fuente. Es un acto de resurrección espiritual, día a día, en el que las áreas muertas de nuestra identidad, adormecidas por el desánimo y la confusión, son despertadas por la verdad de la palabra de Dios. Es crucial entender que este proceso no es una fórmula mágica, sino la aplicación de un principio divino inmutable. Los resultados no provienen del número en sí, sino de la ley espiritual que Dios mismo estableció. Cuando nos acercamos a Él a través de su palabra con un corazón sincero, Él se nos revela. Santiago 4:8 nos lo promete. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este viaje de 18 días es nuestro acto deliberado de acercamiento. Es nuestra forma de decirle a Dios que durante este tiempo, nuestra prioridad es escuchar su voz por encima de todas las demás. Imagina tu espíritu como una radio antigua. La música, la transmisión clara de la voluntad y el propósito de Dios para tu vida, está siempre en el aire, siendo emitida constantemente desde el cielo. Sin embargo, debido al ruido del mundo, a las interferencias del miedo, la duda y las mentiras del enemigo, nuestro dial está mal sintonizado. Lo único que oímos es estática, un ruido confuso que nos hace creer que no hay ninguna transmisión. Estos 18 días son el acto paciente y deliberado de girar ese dial. Cada día que pasamos meditando en una porción del Salmo 139 es un pequeño y preciso giro del dial de nuestro espíritu. Con cada oración, con cada momento de reflexión, nos acercamos un poco más a la frecuencia correcta. La estática comienza a disminuir y empezamos a captar fragmentos de la melodía. Al final de este proceso, la intención es que la frecuencia de Dios se vuelva clara y audible en nuestra vida, que la música de nuestro propósito divino resuene en nuestra alma sin interferencias, guiando nuestros pensamientos, sanando nuestras emociones y dirigiendo nuestros pasos en el camino eterno. Ahora que hemos establecido el fundamento espiritual y comprendido el poder profético de este viaje de 18 días, es el momento de descender de la teología a la práctica. La revelación no ocurre por accidente. Es el resultado de una búsqueda intencional y una disciplina espiritual. Lo que sigue no es un conjunto de reglas rígidas, sino una guía amorosa, un mapa práctico para asegurar que cada uno de los próximos 18 días sea un encuentro transformador con el Creador. Estas instrucciones están diseñadas para ayudarte a preparar no solo tu agenda, sino, más importante aún, tu corazón, para recibir la plenitud de lo que Dios anhela revelarte sobre tu propósito divino. El primer paso es consagrar un momento específico cada día
para este encuentro. La constancia en el tiempo entrena al alma para esperar y recibir. Te sugerimos que elijas las primeras horas de la mañana, ese tiempo sagrado que el salmista llama las alas del alba, antes de que el ruido del mundo invada tus pensamientos, antes de que las demandas del día comiencen a tirar de tu atención. Puedes ofrecerle a Dios las primicias de tu tiempo y de tu enfoque. Al hacerlo, estableces un ancla espiritual para el resto del día, declarando que su voz es la primera y la más importante que deseas escuchar. Si tu horario no lo permite, elige cualquier otro momento en el que puedas garantizar un espacio de quietud ininterrumpida y sé fiel a esa cita divina. Junto con el tiempo, prepara un lugar. No necesitas un santuario elaborado, sino un espacio de quietud y reverencia. Puede ser un rincón de tu habitación, un sillón específico, un lugar donde las distracciones del teléfono, la televisión y las interrupciones familiares se minimicen. Este acto de preparar un espacio físico es un mensaje para tu propia alma. Le estás diciendo que lo que está a punto de suceder es sagrado, importante y digno de tu completa atención. Antes de comenzar, dedica un minuto a ordenar ese pequeño espacio, creando un ambiente externo que refleje el orden y la paz que buscas internamente. Tu postura física es un reflejo de la postura de tu corazón. Aunque Dios escucha tus oraciones, sin importar si estás de pie, sentado o acostado, adoptar una postura de reverencia puede ayudarte a enfocar tu espíritu. Considera comenzar de rodillas, un acto de humildad que le comunica a tu ser entero que te estás sometiendo a la autoridad y al amor de tu Creador. Después puedes sentarte en una posición erguida y atenta, no tan cómoda como para adormecerte, pero sí lo suficiente como para que tu cuerpo no sea una distracción. Cierra los ojos, no para escapar del mundo, sino para enfocar toda tu atención en la presencia de aquel que ya está contigo. El inicio de tu tiempo de oración no debe ser apresurado. No te lances directamente a las palabras. Comienza con el silencio. Dedica los primeros minutos a respirar profunda y lentamente. Con cada inhalación, visualiza que estás respirando su paz y su presencia. Con cada exhalación, libera la ansiedad, las preocupaciones y el ruido mental del día anterior o de la jornada que tienes por delante. Simplemente permanece en silencio, reconociendo que estás en la presencia del Dios que te conoce por completo, como declaran los primeros versículos del Salmo 139. Este silencio inicial no es un vacío, sino un espacio que se abre para que el Espíritu Santo pueda hablar. Una vez que tu espíritu se haya aquietado, lee la porción del Salmo 139 que corresponda a la fase de tu viaje. Durante los primeros 3 días, te enfocarás en los versículos 1 al 6. No te limites a leerlos una sola vez. Léelos despacio, en voz alta si es posible, permitiendo que cada palabra resuene en tu interior. Lee el pasaje varias veces, cada vez con una intención diferente. Una vez para entenderlo, otra para sentirlo, y una tercera para escuchar lo que Dios te está diciendo a través de él. Pide al Espíritu Santo que te revele la verdad personal que ha escondido en esas palabras para ti en ese día específico. Después de meditar en los versículos, llega el momento de la declaración. Este es un paso crucial para que la verdad pase de tu mente a tu espíritu. Personaliza las Escrituras y decláralas como tu propia verdad. En lugar de simplemente leer, «Oh Señor, tú me has examinado y conocido», di en voz alta, «Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme». Al hablar la palabra de esta manera, estás colaborando activamente con Dios para reescribir las mentiras que has creído sobre ti mismo. Estás demoliendo las viejas fortalezas de la duda y la inseguridad con el poder de la verdad declarada. Te recomendamos encarecidamente que mantengas un diario espiritual durante estos 18 días. Después de tu tiempo de oración y declaración, dedica unos minutos a escribir. No te preocupes por la gramática o el estilo. Simplemente anota lo que has sentido, los pensamientos que han surgido, los recuerdos que han aflorado, las dudas que te han asaltado o las pequeñas chispas de revelación que has percibido. Este diario se convertirá en un testimonio tangible de tu viaje, un registro de la fidelidad de Dios
y una herramienta para procesar y comprender la transformación que está ocurriendo en tu interior. Concluye siempre tu tiempo con gratitud. No importa cómo te hayas sentido durante la oración, si fue un momento de profunda conexión o una lucha por concentrarte, termina agradeciendo. Da gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz. Da gracias por su presencia, que nunca te abandona. Da gracias por el simple hecho de que te ha invitado a este viaje de descubrimiento. La gratitud sella tu tiempo de oración en fe, cambiando tu enfoque de lo que aún no has recibido a lo que ya te ha sido dado, y abre tu corazón para recibir aún más en los días venideros. Finalmente, abraza el proceso con perseverancia. Habrá días en que sentirás la presencia de Dios de una manera abrumadora, y otros en los que te parecerá que tus oraciones no pasan del techo. No midas el éxito de este viaje por tus sentimientos fluctuantes. La transformación espiritual a menudo ocurre bajo la superficie, de manera silenciosa e invisible, como una semilla que germina en la oscuridad de la tierra. Tu responsabilidad no es sentir, sino ser fiel. Preséntate cada día. Sigue los pasos con un corazón sincero y confía en que el Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Este viaje de 18 días no es una progresión lineal y predecible, sino una danza espiritual en la que cada fase prepara el corazón para la siguiente. Los días no son compartimentos estancos, sino etapas de una metamorfosis del alma, cada una con su propio ritmo y revelación. La primera fase, que abarca los días 1 al 3, es la del reconocimiento. Se centra en los versículos que declaran la omnisciencia amorosa de Dios, la verdad de que eres plenamente conocido. El propósito de esta etapa inicial es desarmar la ansiedad de tener que aparentar, de tener que esconder tus debilidades y fracasos. Es el fundamento de la paz sobre el cual se construirá toda la revelación posterior. El primer día, al meditar en las palabras «Señor, tú me has examinado y conocido», ocurre algo profundo. Para muchos, la primera reacción es una sensación de vulnerabilidad, casi de exposición. La idea de que cada pensamiento, cada intención oculta, es conocida por Dios puede ser abrumadora. Sin embargo, a medida que el Espíritu Santo ministra a tu corazón, esta vulnerabilidad se transforma en un inmenso alivio. Es el fin de la actuación. Es la liberación de la agotadora tarea de mantener una fachada. Ese día, el peso de la pretensión comienza a disolverse, reemplazado por el simple y profundo consuelo de ser visto tal y como eres, sin necesidad de máscaras. Hacia el tercer día, este alivio inicial se ha asentado en una quietud interior. Las voces de la autocrítica y la comparación, que se alimentan de la creencia de que no eres suficiente, comienzan a perder su poder. La constante necesidad de medirte con los demás disminuye porque te das cuenta de que tu valor no está en debate ante el único juez que importa. Su conocimiento de ti no es para condenar, sino para amar. En este punto, una paz que no depende de las circunstancias externas empieza a echar raíces en tu espíritu. Es la paz de la aceptación incondicional, la primera luz del alba en tu viaje hacia el propósito. La segunda fase, que se extiende desde el día 4 hasta el día 9, es la fase de la aceptación de tu diseño. Aquí, el enfoque se traslada de ser conocido por Dios a ser creado por Él, meditando en los versículos que describen cómo fuiste entretejido en el vientre de tu madre. Esta etapa es crucial porque aborda la raíz de nuestra inseguridad, una imagen distorsionada de nosotros mismos. Es aquí donde la palabra de Dios comienza a realizar una cirugía espiritual en el alma, sanando las heridas del rechazo, la insuficiencia y la autovaloración negativa que el mundo ha infligido a lo largo de los años. Alrededor del 5º o 6º día, es común que emerjan a la superficie recuerdos dolorosos o inseguridades profundamente arraigadas. No debes ver esto como un retroceso, sino como una señal de que la verdad está penetrando en las capas más profundas de tu ser. La declaración de que fuiste hecho de un modo asombroso y maravilloso choca directamente con las mentiras que has creído durante mucho tiempo. Es un tiempo para permitir que las lágrimas fluyan, para entregarle a Dios esas palabras hirientes que te definieron y para permitir que su verdad lave esas viejas inscripciones de dolor en tu corazón.
El punto de inflexión suele ocurrir alrededor del 7º día. La verdad de que no eres un accidente, sino un proyecto divino deliberado. Pasa de ser un concepto teológico en tu mente a una convicción ardiente en tu espíritu. Es el momento en que, quizás por primera vez, te miras al espejo y no ves principalmente tus defectos, sino la obra maestra de Dios en proceso. La necesidad de la aprobación externa para sentirte valioso comienza a desvanecerse, porque tu valor ya no se deriva de opiniones humanas fluctuantes, sino de tu origen divino inmutable. Es un momento de profunda liberación y empoderamiento interior. Al concluir esta segunda fase, en el 9º día, se ha establecido un nuevo fundamento para tu identidad. Ya no te defines por tus fracasos pasados, tus debilidades presentes o las expectativas de los demás. Tu identidad está ahora anclada en la verdad de que fuiste diseñado con intención, amor y un propósito específico por el Creador del universo. Esta nueva seguridad no es arrogancia, sino una humilde confianza que te prepara para la siguiente y culminante etapa del viaje: descubrir para qué fuiste creado. La tercera y última fase, la de la revelación y dirección, abarca desde el día 10 hasta el día 18. Habiendo establecido la paz de ser conocido y la seguridad de ser divinamente diseñado, tu espíritu está ahora preparado para recibir una dirección clara. El enfoque se desplaza a la súplica final del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y guíame en el camino eterno. Esta oración, hecha desde un lugar de identidad segura, no es un clamor desesperado en la oscuridad, sino una invitación confiada a tu Creador para que ilumine el camino que Él ya ha preparado para ti. Durante los primeros días de esta fase, del día 10 al 12, la revelación rara vez llega como un rayo de luz cegador. Más bien, se manifiesta como una creciente claridad interior. Comienzas a ver tus propios dones, pasiones y talentos no como meras aficiones o coincidencias, sino como las herramientas que Dios te ha dado para cumplir tu propósito. La niebla de la confusión empieza a disiparse y empiezas a discernir un hilo dorado, un patrón divino, que conecta las diversas experiencias de tu vida, tanto las buenas como las malas, mostrándote cómo todo ha estado trabajando para prepararte. Hacia el día 15, esta claridad general comienza a concretarse en pasos específicos. La dirección puede venir como una convicción persistente en tu espíritu, una puerta que se abre inesperadamente o una comprensión repentina de cómo puedes usar tus dones para servir a los demás. No se trata necesariamente de un cambio drástico de carrera o de vida, sino de una alineación de tus acciones diarias con tu propósito divino. Es el momento en que el camino eterno deja de ser una idea abstracta y se convierte en el siguiente paso práctico y tangible que debes dar. En los días finales, el 17 y el 18, el viaje culmina no con un mapa detallado de toda tu vida, sino con algo mucho más valioso, una brújula espiritual y una confianza inquebrantable en el guía. Has aprendido a sintonizar tu espíritu con la frecuencia de Dios. El miedo a tomar una decisión equivocada es reemplazado por la fe en que incluso si das un paso en falso, su mano te guiará y te volverá a encauzar. La meta final de este viaje no es solo saber tu propósito, sino caminar en una relación continua con el dador del propósito. Así, al completar el ciclo de 18 días, la transformación es completa. Has pasado de la ansiedad de la autojustificación a la paz de la aceptación divina. Has viajado desde la inseguridad de una autoimagen rota hasta la confianza de ser una obra maestra de Dios, y has sido conducido desde la confusión de una vida sin rumbo hasta la claridad de un propósito guiado por el Espíritu. Ya no eres una pieza suelta en un rompecabezas, sino un individuo que conoce su valor, entiende su diseño y camina con confianza en el camino eterno que su amoroso Creador ha trazado para él. Este camino de revelación no es una senda teórica ni una simple promesa abstracta. Es una realidad vivida por innumerables almas que se han atrevido a emprenderlo. Las verdades contenidas en el Salmo 139 no son meras palabras en una página antigua, sino semillas vivas que, al ser plantadas en el terreno de un corazón sincero, germinan en una transformación tangible y poderosa.
A lo largo de generaciones, hombres y mujeres comunes, abrumados por la confusión y la insignificancia, han encontrado en este salmo el mapa de regreso a sí mismos, el eco de la voz del Padre llamándolos por su nombre y revelando el propósito para el cual fueron creados. Consideremos el testimonio de un hombre llamado Javier, un arquitecto de éxito, que a pesar de sus logros profesionales y su reconocimiento social, vivía con una ansiedad persistente y un vacío interior que nada parecía llenar. Su vida era una carrera interminable por el siguiente proyecto, el siguiente aplauso, siempre sintiendo que debía demostrar su valía. Al comenzar este viaje de 18 días, las palabras de la primera fase, «Tú me has examinado y conocido», le resultaron casi amenazantes. La idea de ser tan completamente visible ante Dios le expuso la fragilidad de la fachada que con tanto esmero había construido. Sin embargo, hacia el tercer día, esa sensación de exposición se transformó en una paz que nunca antes había experimentado. La revelación de que era plenamente conocido por un Dios amoroso desmanteló la necesidad compulsiva de buscar la aprobación humana. Comprendió que no tenía que actuar, no tenía que impresionar, no tenía que esconder sus miedos ni sus inseguridades. Por primera vez en su vida, el motor de la ansiedad se detuvo. La voz interior que le gritaba que no era suficiente fue silenciada por el susurro de un Dios que le decía que ya era plenamente visto y profundamente amado. Esta paz se convirtió en el fundamento sobre el que se reconstruiría su identidad. Luego está la historia de Isabel, una mujer que había crecido sintiéndose invisible en medio de una familia numerosa. Su voz era a menudo ignorada, sus logros pasaban desapercibidos y había internalizado la creencia de que era una pieza de relleno en la vida de los demás. Al entrar en la segunda fase del viaje, meditando en las palabras asombrosa y maravillosamente he sido hecho, se encontró con una resistencia interna abrumadora. Esas palabras contradecían la narrativa de toda su vida. Los primeros días de esta fase fueron dolorosos, ya que las heridas del rechazo y la insignificancia afloraron con una intensidad inesperada. El punto de inflexión llegó en el séptimo día. Mientras oraba, una verdad irrumpió en su espíritu con la fuerza de una revelación. Su valor no era un reflejo de la atención que recibía de los demás, sino un decreto inmutable de su Creador. Se dio cuenta de que había estado buscando en los ojos de las personas la confirmación que solo podía encontrar en los ojos de Dios. Ese día, algo se rompió en su interior. La necesidad de ser validada por otros se desvaneció, reemplazada por una convicción serena y poderosa de su propio valor intrínseco. Dejó de ser la mujer invisible para convertirse en una hija amada, conscientemente diseñada por la mano de Dios. Finalmente, encontramos el caso de Carlos, un joven universitario a punto de graduarse, paralizado por la indecisión sobre su futuro. Estaba atrapado entre las expectativas de su familia, las presiones sociales para tener éxito y la falta de una pasión clara que le guiara. Al llegar a la tercera fase, la de la revelación y dirección, su oración cambió. Habiendo encontrado paz en ser conocido y seguridad en su diseño divino, su clamor por guía ya no era un grito de desesperación, sino una invitación confiada. La oración «Examíname, oh Dios, y guíame en el camino eterno» se convirtió en el ancla de sus días. La respuesta no vino como una visión espectacular, sino como una claridad que crecía día a día. Empezó a notar cómo sus talentos naturales, que siempre había considerado meros pasatiempos, se alineaban con una necesidad que veía en su comunidad. Una conversación casual abrió una puerta a una oportunidad que nunca habría considerado. Hacia el final de los 18 días, Carlos no tenía un plan de vida de 50 años, pero tenía algo mucho más valioso: una dirección clara para sus próximos pasos y una confianza profunda en que el mismo Dios que le había diseñado también le estaba guiando. La niebla de la confusión se había disipado, revelando el comienzo de su camino eterno. Estos testimonios modernos no son más que el eco de una verdad que resuena a lo largo de toda la Escritura. El propio autor del Salmo, David, es el arquetipo de este viaje. No era un hombre perfecto. Fue un pastor anónimo, un rey adúltero y un padre afligido. Sin embargo, su vida es un testimonio del poder de volver constantemente
a la verdad de su identidad en Dios. A pesar de sus caídas y fracasos, David se aferró a la certeza de que era conocido, formado y guiado por Dios. Fue esta convicción la que le permitió levantarse una y otra vez y finalmente cumplir su propósito de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pensemos en la vida de José. Vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente y olvidado en una prisión, su existencia parecía una serie de injusticias sin sentido. Desde una perspectiva humana, su vida estaba rota y sin propósito. Sin embargo, José vivió con la convicción subyacente de que una mano divina estaba obrando. Su capacidad para interpretar sueños era un don que Dios había entretejido en él desde su juventud. Al final, cuando se reveló a sus hermanos, sus palabras resumieron este viaje de propósito divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vio el camino eterno que Dios había trazado a través de sus sufrimientos. La historia del apóstol Pablo ofrece otro ejemplo poderoso de esta transformación. Saulo de Tarso tenía un propósito claro y definido: erradicar a los seguidores de Jesús. Su identidad estaba firmemente anclada en su celo religioso y su estatus como fariseo. Sin embargo, un encuentro con la presencia divina lo despojó de todo lo que creía ser. En su ceguera y vulnerabilidad, fue conocido por Dios de una manera nueva. Fue rehecho, recibiendo una nueva identidad en Cristo, y luego fue guiado en un camino eterno que transformó el mundo. Su vida se convirtió en una demostración viviente de que el propósito de Dios a menudo se revela cuando nuestra propia agenda es demolida. Estos relatos, tanto antiguos como contemporáneos, no son meras coincidencias. Son la prueba de un principio divino inmutable. Ya sea un arquitecto que busca la paz, una mujer que anhela ser vista, un joven que busca dirección, un rey que lucha con sus demonios, un prisionero que se aferra a la esperanza o un perseguidor transformado en apóstol, el patrón es el mismo. Cuando un alma se abre a la verdad de que es íntimamente conocida, maravillosamente diseñada y amorosamente guiada por su Creador, el propósito divino deja de ser un misterio y se convierte en una realidad vivida. La promesa de este viaje de 18 días no es una fantasía, sino una invitación a unirse a esa gran nube de testigos que han experimentado su poder transformador. Tu historia puede ser la siguiente. Las mismas verdades que trajeron paz a Javier, valor a Isabel y claridad a Carlos, están disponibles para ti ahora. El mismo Dios que guió a David, preservó a José y comisionó a Pablo, es el que te está llamando a descubrir el camino eterno que ha preparado exclusivamente para ti. Este no es el final de la historia, es el comienzo de la tuya. Al completar el ciclo de los 18 días, el alma no llega a un destino final, sino que accede a un nuevo estado del ser, una dimensión de existencia transformada. El viaje no ha sido para alcanzar un punto de llegada, sino para calibrar permanentemente la brújula interior. La estática de la duda y la confusión ha cesado por completo, y lo que queda no es un silencio vacío, sino la resonancia continua y clara de la frecuencia divina. El espíritu, que antes buscaba a tientas en la oscuridad, ahora camina en una luz constante, no porque la noche haya desaparecido del mundo, sino porque el sol ha amanecido de forma perpetua dentro del corazón. Este es el clímax espiritual, no un evento momentáneo, sino el comienzo de una vida vivida en una sintonía ininterrumpida con el Creador. La primera manifestación de esta nueva realidad es la liberación de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que se convierte en la atmósfera misma en la que el alma respira. Ya no es una paz que se busca en momentos de quietud, sino una fortaleza interior inexpugnable que permanece firme en medio de las tormentas de la vida. El fundamento establecido en los primeros días, la certeza de ser plenamente conocido, se ha solidificado en un ancla que ninguna ola de ansiedad, crítica o incertidumbre puede mover. El mundo exterior puede rugir con caos y demandas, pero el espíritu permanece en un santuario de serenidad, sabiendo que su valor, su seguridad y su futuro no dependen de las circunstancias cambiantes, sino del conocimiento inmutable de un Dios que lo sostiene en su mano. En este estado de plenitud,
se manifiesta una forma profunda de justicia divina, una que reordena el universo interior del individuo. Las mentiras internalizadas durante años, las acusaciones del enemigo y las autocríticas destructivas son llevadas a juicio ante el tribunal de la verdad divina. La declaración de que has sido hecho de un modo asombroso y maravilloso se convierte en el veredicto final e inapelable. Tu alma, que quizás vivió durante mucho tiempo en el exilio de la autodesaprobación, es restaurada a su legítimo lugar como heredera del reino. La voz del acusador es permanentemente silenciada, no por la fuerza de voluntad humana, sino por la autoridad resonante de la verdad de Dios, que declara tu inocencia, tu valor y tu pertenencia. Con esta identidad restaurada, se activa un escudo de protección divina que te envuelve en cada paso. La oración final del Salmo, guíame en el camino eterno, se transforma de una petición a una realidad vivida. Ya no caminas con el temor de tomar una decisión equivocada, porque has aprendido a discernir la voz del pastor. Tus sentidos espirituales están agudizados, permitiéndote percibir los senderos de peligro y las trampas del enemigo antes de caer en ellos. Esta protección no es una burbuja que te aísla del mundo, sino una sabiduría celestial que te guía a través de él, convirtiendo los posibles tropiezos en desvíos divinamente orquestados y las amenazas en testimonios del poder guardián de Dios. Una vez alineado con tu propósito, comienzas a experimentar un flujo sobrenatural de abundancia. Esta no es la mera acumulación de bienes materiales, sino la provisión perfecta y oportuna para la vida a la que has sido llamado. Los dones y talentos que descubriste en tu diseño divino se convierten en canales a través de los cuales fluyen la creatividad, las oportunidades y los recursos. El esfuerzo agotador por abrir puertas es reemplazado por un caminar confiado a través de las puertas que Dios mismo abre. La vida deja de ser una lucha por la supervivencia y se convierte en una danza de cooperación con la gracia de Dios, donde cada necesidad es suplida abundantemente para que puedas a tu vez ser una fuente de bendición para otros. Esta transformación culmina en el establecimiento de una nueva autoridad espiritual. Ya no te relacionas con la vida desde una postura de víctima o de mendigo espiritual, sino desde la posición de un hijo del Rey. Habiendo internalizado quién eres en Dios, tus palabras llevan el peso de la convicción, tus oraciones son audaces, y tu mera presencia puede traer calma a entornos caóticos. Esta autoridad no es arrogante ni impositiva, es la tranquila confianza de alguien que conoce su lugar en el plan de Dios y opera desde esa seguridad. Eres un embajador del cielo, y el poder del reino te respalda en cada palabra y acción que emprendes en su nombre. Tu percepción del mundo se transforma radicalmente. Los desafíos que antes te paralizaban de miedo, ahora son vistos como lienzos en los que Dios está a punto de pintar una obra maestra de su poder. Las personas que antes veías como fuentes de juicio o competencia, ahora son percibidas como almas preciosas, cada una con su propio misterio divino esperando ser descubierto. El filtro del temor es reemplazado por los lentes de la fe, permitiéndote ver la mano de Dios obrando en cada detalle, tejiendo incluso las circunstancias más oscuras en el tapiz glorioso de su propósito eterno. Vives con una expectación gozosa, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque has visto al artista detrás de la obra. El concepto del camino eterno deja de ser una esperanza futura para convertirse en tu realidad presente. La ansiedad por el mañana se disuelve en la confianza del hoy, sabiendo que cada paso que das en comunión con el Espíritu es un paso dentro de la voluntad perfecta de Dios. El descanso del alma ya no es algo que buscas al final de la jornada, sino la misma senda sobre la que caminas. Hay una profunda liberación en dejar de intentar controlar tu vida y entregar el mapa y la brújula al guía divino. Tu único trabajo es mantener la sintonía y dar el siguiente paso en obediencia, confiando en que aquel que te guía conoce el destino porque él mismo es el destino. El resultado final de todo este viaje es una intimidad con Dios que trasciende cualquier experiencia religiosa anterior. El Creador del universo, el Dios del Salmo 139, ya no es un ser distante al que se le reza, sino el compañero constante de tu alma,
el primer pensamiento de tu mañana y el último de tu noche. La comunicación se vuelve un diálogo incesante del corazón, una amistad divina en la que compartes tus alegrías más profundas y tus temores más secretos, sabiendo que eres plenamente conocido y amado incondicionalmente. Has pasado de conocer acerca de Dios a conocer a Dios, y esta relación se convierte en el tesoro más grande y el propósito último de tu existencia. Por tanto, al final de estos 18 días, no solo has descubierto tu propósito, te has convertido en él. Eres una carta viva, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, un testimonio andante de su poder para transformar una vida de la confusión a la claridad, del miedo a la fe, de la insignificancia al valor eterno. Ya no buscas un propósito fuera de ti, porque ahora entiendes que el propósito de Dios se manifiesta a través de ti. Eres enviado al mundo no con un simple mapa, sino como una luz, un faro de esperanza, que demuestra a otros que es posible encontrar el camino a casa, al corazón del Padre, donde cada alma descubre que fue y siempre será asombrosa y maravillosamente creada. Hemos llegado juntos al umbral de una decisión sagrada. La información ha sido compartida, el mapa ha sido desplegado y los testimonios han resonado con la verdad de una transformación posible. Pero este conocimiento por sí solo es como una llave de oro sostenida en la mano, que nunca se atreve a girar en la cerradura. La pregunta que ahora flota en la quietud de tu espíritu ya no es si existe un propósito divino para tu vida, sino si tendrás el valor de emprender el viaje para descubrirlo. La sensación de ser una pieza suelta en el rompecabezas cósmico no tiene por qué ser tu estado permanente. Es simplemente el punto de partida de la peregrinación más importante que jamás realizarás, un viaje de regreso al corazón del Padre. Recuerda la progresión divina que te ha sido revelada, pues es el latido del corazón de este proceso. Primero, la paz de ser plenamente conocido, que desmantela la necesidad de aparentar y te libera de la carga del juicio propio y ajeno. Después, la seguridad inquebrantable de haber sido asombrosa y maravillosamente creado, que sana tu autoimagen y ancla tu valor en la verdad inmutable de tu origen divino. Y solo entonces, desde ese lugar de paz y seguridad, la invitación a recibir una dirección clara. Este no es un método humano, es el orden de Dios. Él primero te afirma en quién eres, para luego poder revelarte lo que has sido llamado a hacer. El compromiso de 18 días no es una prueba de resistencia, sino un acto de adoración. Es tu manera de decirle al Creador del universo que su voz es más importante que el ruido del mundo, que su plan es más valioso que tus propias ambiciones. Cada mañana que te presentes ante Él con el Salmo 139 abierto, estarás plantando una semilla de fe en el jardín de tu alma. Estarás declarando proféticamente que eliges la vida Jai que Él diseñó para ti. No es una obligación religiosa, sino una cita de amor con aquel que anhela revelarte los secretos que ha guardado para ti desde antes de la fundación del mundo. Quizás en este momento, una voz de duda o de temor susurra en tu interior. El miedo a lo que Dios pueda pedirte, el miedo al cambio, o incluso el miedo a descubrir que no hay nada especial que descubrir. A esa voz debes responderle con la verdad del carácter de Dios revelado en este mismo salmo. El Dios que te examina es el mismo que te entretejió con amor en el vientre de tu madre. Su escrutinio no busca la condena, sino la sanación. Su guía no busca aprisionarte, sino liberarte en el camino eterno, el único camino donde tu alma encontrará su verdadera expresión y su más profunda satisfacción. Considera por un momento la alternativa: continuar a la deriva, buscando la validación en logros efímeros, en la aprobación fluctuante de los demás, viviendo con esa pregunta silenciosa y persistente en el fondo de tu corazón. El mundo te ofrece innumerables distracciones para adormecer ese anhelo, pero ninguna puede satisfacerlo. Hoy se te ofrece una oportunidad de cambiar el rumbo, de dejar de simplemente existir para comenzar a vivir de verdad, alineado con el propósito para el cual tomaste tu primer aliento. La elección entre una vida de estática confusa y una vida sintonizada con la melodía celestial está ante ti. Por tanto, te extendemos esta invitación final,
no como un desafío, sino como una promesa. Toma esta llave, el Salmo 139. Acepta este viaje, los 18 días hacia la vida. No pospongas el encuentro con tu verdadero yo, con el diseño original que Dios soñó para ti. Comienza mañana. Levántate con las alas del alba y permite que la primera voz que escuches sea la de tu Creador, susurrándote las verdades eternas de tu identidad. El camino hacia tu propósito divino no comienza con un gran salto, sino con un simple paso de fe. Da ese paso ahora y observa cómo el Dios del universo sale a tu encuentro para guiarte a casa.